En este caso, voy a compartiendo pantalla. Ok. Lo que usualmente es frecuente, es que obviamente pues saben, conocen que, que las fuerzas del efecto magnético que tienen sobre las cosas, ya sabemos que por ejemplo para calcular eh, una torca en una espira, sabemos que es el resultado de su propiedad de momento magnético, producto cruz, campo magnético. Fuerza, la fuerza magnética que experimenta un elemento de corriente, es igual a I LB, ¿ok? Si es que, si es que el elemento es lineal o si usted es elegante, ¿ok? Es lo mismo, utiliza en este caso la forma integral, ¿ok? ¿De acuerdo? Utiliza en este caso forma integral. Ahora, ¿qué ocurre acá? Que obviamente, dése cuenta, ¿qué es lo que comparten en común? El campo magnético, ¿ok? Entonces realmente no es tan complicado, no es difícil pensar. Es un ejercicio que tranquilamente pues les pida pues el cálculo del campo magnético y luego le pidan estos efectos. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, recuérdese que en este caso no está de más decir que por ejemplo podría ser de que, yo qué sé, aquí me inventó, puedo imitar un ejercicio cualquiera. Supóngase que tengo este cable, ok. En este caso voy a considerar el radio, ¿de acuerdo? Lo estoy viendo desde este punto de vista, ¿de acuerdo? Sí. Y acá viene una partícula cargada, ok, vamos a decir que sea positiva, ¿de acuerdo? En este caso me estoy inventando, porque realmente esta sesión debe ser de consultas, ok, y pues en este caso pues estoy para despejar su. En este caso la principal duda es de lo que podrían tomarle en su prueba de salida, ok, ¿de acuerdo? Entonces, suponga que esta área de acá, esta área de acá, si yo pongo mi sistema de referencia, ¿ok? ¿De acuerdo? Yo pongo mi sistema de referencia, de tal manera que perpendicular al plano XY, o un eje Z, ¿ok? Yo le digo, oye, ¿sabes qué? Mm, dentro de esta área pasa una densidad de corriente, ¿ok? Una densidad corriente y una densidad de corriente Z, ¿ok? Bueno, sí, y una densidad de corriente Z. Ah, profe, pero me dice corriente, pero ya pues lo mismo, ya yo. Okay. Ahora, ¿qué pasa acá? Que yo te digo, oye, ¿sabes qué? Determíneme qué fuerza experimentará, experimentará yo qué sé, a una distancia desde el eje del alambre hasta el punto en cuestión. Supongamos que, por ejemplo, una distancia L. ¿Ok? Una distancia L. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, estoy considerando que esto tiene un radio. ¿Ok? Este alambre tiene un radio definido. Entonces, estoy cuantificando la parte interior. No estoy despreciando. Esto será muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, y esto tiene una carga Q sub 0. ¿De acuerdo? Ahora, si usted recuerda los conceptos que se ha estudiado anteriormente, sabrá que por definición, por el tema de la ley de Ohm, que la densidad de corriente es igual a la conductividad por el campo. Esto es muy importante, ¿ok? Porque prácticamente le dice la colinealidad que tiene esto. Entonces, si usted le está diciendo que este vector J de Z le está yendo en dirección Z, o sea, en dirección K. Lo cual es equivalente que haya un campo eléctrico circulando en ese mismo sentido. Oye, Fernán,
¿Por qué me está hablando de esto? Simplemente en este caso estoy buscando una manera rebuscada de que le pregunte y se confunde usted. Porque algo ese es mi trabajo. ¿Ok? Y entonces, como usted sabrá, ¿quiénes son los portadores de carga? Los portadores de carga, ¿cuáles van a ser en esta casa, en los alambres? Los portadores de carga sabemos que son los electrones. ¿Ok? Y por definición, los electrones van a tener una velocidad de arrastre producto de las colisiones que tengan junto con el campo eléctrico y diferentes portadores de carga. ¿Qué quiere decir esto? Se acuerda que en la sección transversal tenía los portadores de carga, y si yo le digo que aquí circula una densidad de corriente, eso implica que hay un campo eléctrico en la misma dirección. ¿Ok? Y por definición, usted sabe que la fuerza que experimenta esa partícula es igual a la carga por el campo eléctrico. Ahora, ¿cómo va a experimentar esta fuerza? Esta fuerza, dado que la carga es de carácter negativo, va a ser contraria a la dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, su velocidad de arrastre va en este sentido. ¿Qué quiere decir? Que también va en dirección contraria a qué cosa? A la densidad de corriente. Entonces, si yo le estoy diciendo que la densidad de corriente va en el eje Z y este alambre está en el eje Z, le estoy diciendo prácticamente que va del otro lado la corriente. Por lo tanto, la corriente va para adentro. Ah, profe, eso es muy rebuscado. Sí, probablemente. ¿Ok? Aunque realmente estos son problemas de teoría electromagnética. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya terminó la dirección de la corriente, que eso es muy importante, ¿ok? Usted realmente busca la situación hipotética en esta carga, un sub-0 se encontraría por acá, está en esta trayectoria, y se preguntaría, oiga, si esto viene con una velocidad v, esto va a experimentar una fuerza, ¿ok? ¿En qué dirección? Bueno, en este caso le recomiendo poner la expresión de la fuerza magnética. Sabemos que la fuerza magnética que experimenta una partícula, sabemos que la fuerza que va a experimentar una partícula va a ser Q sub 0, que es la carga de prueba, cruz, o el campo magnético. ¿Ok? Entonces nosotros ya sabemos la velocidad, pero nos falta conocer el campo magnético. Eso es lo que me refería al principio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calcular el campo magnético? Bueno, el campo magnético sabemos de que hay varias maneras de calcularlo. En este caso, pues el campo magnético que nos dan, ¿ok? Es generado por este alambre de acá. Un alambre en este caso, vamos a decir que suponer que es infinito, es decir, que se extiende en todo el eje Z, ¿ok? Se extiende en todo el eje Z y básicamente va para adentro, ¿de acuerdo? Entonces, parece. Ok. Chiqui, 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 chiqui. Ahora, hay dos maneras de calcular el campo magnético. Las maneras usuales de calcular el campo magnético es usando la ley de Biot-Savart, ¿sí? Biot-Savart, o usando la ley de Ampère, ¿ok? ¿De acuerdo? La ley de Ampère, obviamente, pues al igual que la ley de Gauss, tiene que tener simetría. En este caso, usualmente aplicamos la ley de Ampère para cables que tienen dimensión infinita, longitud infinita, y en este caso, pues la ley de Biot-Savart la utilizamos para longitudes determinadas. Es decir, si el cable tiene una longitud determinada, esa longitud determinada, eh, esa longitud determinada, debemos recurrir a esta ley de acá. ¿Ok? Que usualmente pues ya hemos hecho deducción en clase de algunas expresiones de Biot-Savart que son bastante útiles. ¿Ok? Entonces, si nosotros utilizamos la ley de Ampère, ¿ok? Nosotros debemos definir el campo en donde nos interesa. En este caso, el campo donde nos interesa es justamente un campo en el cual interseque desde este punto hasta este punto de acá. Es decir, más o menos así. ¿De acuerdo?
No se ve bien, ¿ok? Pero básicamente diremos, lo que quiero decir es que este, la distancia de acá, desde el centro, desde el centro de la, del alambre hasta el punto en cuestión, que es el punto P, donde estará la carga Q sub 0, va a ser el radio de la esfera, de la circunferencia que acabo de crear, esa verde. La circunferencia va a ser la trayectoria, la línea de campo, la línea de inducción que tiene el campo magnético. ¿Okay? Ahora, ya sabemos, hemos creado, ya sabemos en qué dirección va la corriente. Entonces, si ustedes usan si ustedes apoyan su pulgar debe apuntar a qué dirección, adentro de la pantalla. ¿Y cómo deben cerrar sus dedos? Deben cerrar sus dedos en la dirección en cómo estoy creando esta flechita de acá. ¿Ok? ¿Bueno? ¿Sí o qué? Entonces, como estoy cerrando en esta dirección, ah, interesante, ¿ok? El campo magnético va a ser en este sentido, ¿ok? Y mira esto interesante, porque ¿qué pasaba con la velocidad? Iba en ese mismo sentido, y de una vez puedes decir que la fuerza es nula, porque va en el mismo sentido del campo magnético. Pero por ahora concentremos en el cálculo del campo magnético, ¿ok? Entonces, el cálculo del campo magnético, sabemos que usando la ley de Ampere, se dice que en una trayectoria cerrada, ¿sí? La proyección que yo hago del campo magnético, o sea, este de acá, ¿sí? En la trayectoria C, en la trayectoria C, ¿perdón? Debe ser igual, ¿ok? Aquí, por ejemplo, no se ve, pero acá va a haber un DL, un DL acá, paralelo al DB, porque el DL debe ser tangente a la trayectoria, ¿ok? Y toda esta proyección debe ser igual, ¿a qué cosa? A mu sub 0 por la corriente encerrada, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos el producto punto, vamos a obtener la siguiente expresión, ¿sí? Donde teta, donde teta, ¿qué ángulo formará DLB? 0 grados. Y sabemos que el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, podemos concluir rápidamente esto. Entonces, reemplazando en este caso este término en la integral, ¿ok? Sacamos el campo magnético porque ya es magnitud. Y mira, este queda la integral de una trayectoria cerrada. Sumar todas las contribuciones de DL, o sea, este vectorcito, en toda la trayectoria, significa sumar todas las longitudes. Entonces, todo esto es simplemente 2πr. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y claro, ya sabemos que esto es R. Entonces, eso será campo magnético 2πr mu sub 0. Y entonces te queda la expresión usual del campo magnético. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ya con este campo magnético, podías hacer el cálculo de alguna fuerza determinada. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, que de hecho, ahora que lo pienso, este sería un buen ejercicio, el de la densidad de corriente. Lo podría en este caso molestar. ¿Ok? Ahora, supóngase, supóngase que, bueno, para este caso, pues, para lo que planteé, si la velocidad va abajo, pues en este caso sabemos que cualquier cosa que sea colineal y se le hace producto vectorial, el resultado es nulo. ¿Ok? El resultado es nulo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ahora si yo te pregunto, oye, qué dirección debe ir la velocidad para que de alguna manera pues la fuerza resultante vaya acá? A lo mejor la fuerza magnética.
acuerdo? Si yo quiero que la fuerza magnética vaya para allá, ¿ok? Vamos a probar. Esa fuerza magnética, ahora yo no conozco la velocidad, pero conozco el campo magnético. Yo sé que el campo magnético va para abajo, ¿ok? Y para el otro lado va la fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué regla debe cumplir? Recuérdense una cosa, que la velocidad de la partícula es perpendicular a la fuerza y es perpendicular al campo magnético. Siempre, siempre, chicos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, en este caso, B y E no necesariamente, pero F siempre es perpendicular a B y a B. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente nosotros las condiciones que se dan en estos ejercicios son condiciones de perpendicularidad. ¿Ok? Entonces, si esto, B y F, están contenidos en este plano, necesariamente debe salir del papel, debe salir del papel la velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera debería ser? Que supongamos que en este caso sale el papel. Si sale el papel, si sale el papel y si ustedes hacen regla a la mano derecha, básicamente el giro de sus manos se dirigiría de la velocidad al campo magnético. ¿Ok? ¿De acuerdo? Si eso pasa, entonces el resultado te daría la dirección de la fuerza F. ¿Ok? Por lo tanto, tiene sentido de que la velocidad salga del papel. O sea que en este caso apunta hacia ustedes. Ahora, diferente sería que vaya para adentro. Si vaya para adentro, la fuerza iría para el otro lado. Entonces, en general, básicamente en eso consiste pues las... en eso consistiría básicamente en lo que yo esperaría que les tomen mañana. No creo que tampoco se pasen más mucho. Ok. Lo otro sería que en este caso pues les pida las fuerzas mecanicales, pero eso básicamente es redundante. Al final la estrategia es calcular el campo magnético y pues en este caso ver la interacción que tienen esas fuerzas. Okay. En este caso pues aquí no ayuda el tiempo a hacer, o sea, yo diría que está más complicado la verdad ejercicio. Okay. Bien. Un protón se mueve en el plano de la página, ¿ok? Tiene una energía cinética de 6 milivolts, ¿ok? ¿De acuerdo? Una energía cinética de 6, bueno, mega. Esto es mega, por si acaso, electrovolts, ¿de acuerdo? Y tiene un campo magnético B que está orientado hacia el interior de la página, ¿ok? Aquí no se nota, pero en este caso acá está, eh, está para adentro, ¿ok? Está para el interior de la página, ¿de acuerdo? Y el protón entra al campo magnético formando con su vector velocidad un ángulo de 45 grados, ¿ok? ¿De acuerdo? Este ángulo formaría 45 grados. Con el límite lineal del campo, como se muestra. Determine la distancia X, o sea, esta distancia acá, que es la distancia del punto de entrada hasta el punto de salida del campo. Y determine teta prima, que es el ángulo entre el límite del vector velocidad y donde sale. Ok. A ver, chicos. Nosotros sabemos que por información, ¿qué cosa? Esto es un protón. Ok. Entonces la pregunta es, cuando experimenta, cuando en este caso entra al campo magnético, uno que esperaría que experimente. Eso la verdad es que no es tan complicado. ¿Qué piensan, chicos? ¿Qué creen? Okay. Experimenta la torca, experimentaría un cambio en la velocidad. Okay. Piensen. Yo quiero que piensen, chicos. ¿De acuerdo? Acá lo que me dan es una energía cinética. ¿Qué hago con eso? Okay. Acuérdense que en este caso en su prueba de salida normalmente se le otorga alrededor de una hora para resolver su prueba de salida y esto tiene que responderlo de inmediato. ¿Ok? Entonces realmente pues eso cuantifica su experiencia. Entonces, ¿qué se tendría que hacer aquí? ¿Ok? Bien, para empezar, para evitar molestias, ¿ok? Es la masa del protón, ¿ok? La masa del protón
porque en este caso estamos usando, nos está hablando de que la carga que experimenta es un protón, pues 1.67, ¿ok? Por 10 a las menos 27 kilogramos, ¿ok? Cuando esto entre, cuando esto entre en contacto, cuando entre en esta región, pues en este caso, pues acá esto va a experimentar una velocidad, ¿ok? Y claro, el campo magnético está entrando, ¿ok? O sea, si en este caso no lo está viendo, ¿ok? ¿Verdad? Creando este plano, el campo magnético va en esta dirección, ¿ok? ¿De acuerdo? Va en la dirección paralela, en una dirección que entra en esta página, ¿ok? Es el campo magnético, ¿de acuerdo? Y acá en este plano debe estar contenido el vector velocidad, ¿ok? El vector velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué esperaría de eso? Lo que esperaría es que esto experimente una fuerza. Acuérdense, aquí en este caso estaba hablando de dos variables. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Y si nos ponemos finos, pues en este caso tendría un vector, me parece que de dos componentes. ¿Ok? Sí, en este caso de dos componentes. Pero ese no es el punto. El punto es que obviamente pues esto le va a describir una fuerza. ¿Ok? Una fuerza que va a ser perpendicular a la velocidad y al campo. ¿Ok? Si usted se atreve a hacer regla de la mano derecha, va a encontrar que la fuerza apunta así. Tiene mucho sentido. Porque suponga que la velocidad está expresada como vector campo en I, ¿ok? Entonces vamos a usar este sistema de referencia, ¿ok? ¿De acuerdo? Más su componente en Y en J, ¿ok? Y el vector campo magnético, como está entrando, vamos a decir que lo que entra es positivo, ¿ok? Es positivo, ¿de acuerdo? Entonces va en la dirección K, ¿de acuerdo? Dirección K. Entonces, si hacemos el producto vectorial, esta carga Q sub 0, y por definición, como es un protón, sabemos que Q sub 0 tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Entonces, utilizando las propiedades del producto vectorial, ¿ok? Más P sub Y, J, ¿ok? J, producto cruz B, ¿de acuerdo? Q sub 0, Q sub 0, distribuyendo esto será Bx y producto cruz, campo magnético, ¿de acuerdo? Más P sub Y, J, producto cruz, campo magnético, ¿de acuerdo? ¿Ya ve? ¿De acuerdo? Ahora, Q sub 0 eh, va a salir multiplicando en este corchete, sacamos en este caso Bx y B y B, nos queda este producto vectorial acá. Y cruz K, ¿ok? Nos volvemos matemáticos. Y por supuesto, no hace mal ponerse matemáticos, ¿ok? No hace mal, ¿ok? Bueno, de hecho hasta el martes pasado hicimos un cubito y usamos el producto vectorial. Nadie se murió, ¿ok? Bueno, no se va a morir si lo usa. ¿Ok? Bueno, en este caso voy a asumir acá, voy a asumir acá que esto es positivo, ¿ok? Ese es mi sentido positivo, ¿de acuerdo?
Entonces, IK me debe dar un producto vectorial en J. Entonces, esto será J. ¿Ok? ¿De acuerdo? Porque van respetando el sentido que le puse. Acá paréntesis, BY, B lo saco por fuera, J, cruz K, y esto que me da, ¿quién es J cruz K? J cruz K va en contra del sentido en el que voy a asumir, ¿ok? Va en la dirección I, pero va en menos, ¿ok? Entonces esto irá menos. Y tiene mucho sentido porque mira, la fuerza va para acá y va para arriba, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí. Entonces finalmente podemos concluir que la fuerza, Q sub 0, ¿ok? Va a ir XB en I más menos, perdón, acá en J, menos BY, I, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? No me están pidiendo eso, pero en este caso, pues, lo veo necesario para que vea que en este caso, pues, se puede expresar de forma vectorial. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta esto, dése cuenta que obviamente, pues, esto le va a generar una fuerza que va a perturbar la trayectoria. ¿Ok? Entonces va a ir en esta velocidad y va a generar trayectorias circulares. Porque recuérdese que en este caso, dado que, dado que la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, y sabemos que la velocidad a su vez es paralela al desplazamiento, ¿sí? Porque es tangente a la trayectoria. Sabemos que en una trayectoria cerrada, esto siempre va a ser cero. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente pues la fuerza magnética siempre en este caso apuntará en el radio de curvatura. ¿Ok? Apunta en el radio de curvatura. Apunta en el radio de curvatura. De curvatura y va a describir una trayectoria circular. Y describe un MCU. Y describe un MCU. Vamos a ponerlo. Describe un MCU. Un movimiento circular uniforme. ¿Ok? Entonces, cuando entre acá, lo que va a pasar es que va a escribir esto de acá. ¿Sí qué? Qué horrible estaba. Perfecto. Okay. Ahora, dése cuenta de algo. ¿Qué va a describir este círculo, este movimiento circular uniforme? Esta trayectoria. Y va a tener un radio de curvatura, ¿ok? Que va justamente ese radio de curvatura va a coincidir con el radio del círculo. Ese radio del círculo es el que me va a interesar. ¿Por qué? Porque justamente yo sé que esa, por así decirlo, ese radio de curvatura es el que me va a ayudar, ¿ok? A, pues de alguna manera describir eso, ¿ok? ¿De acuerdo? Ahora, el problema ahí es de alguna manera, ¿sí? El problema es que lo he puesto muy bonito, pero básicamente esto de acá es una porción circular, ¿ok? No es que exactamente eh, hay media circunferencia. Tú no sabes eso. Eso es lo bacán de este ejercicio. ¿Cómo sabes de que va a describir media circunferencia? Realmente no lo sabes, ¿ok? Lo que sabemos es que va a describir un movimiento circular uniforme, ¿ok? Eso sí sabes. Ahora, ¿cómo sabes que si el movimiento circular uniforme era media circunferencia o solo estaba recorriendo esta parte de la circunferencia?
no lo sabes realmente, ¿ok? Entonces, de hecho más bien, solo por tratar de ser bonito es que lo hice así, pero es mejor, ¿sabes qué? Voy a hacerlo más feo, ¿ok? Para que se note que no, en este caso no sabemos realmente, pues, la trayectoria descrita, ¿ok? ¿De acuerdo? Voy a hacerlo más ovalado aquí. Entonces den ideas, chicos, den ideas, ¿ok? ¿De acuerdo? Lo cual esto, mira, si tiene más sentido físico, ¿ok? Va a querer ahí y va a salir rápido, ¿de acuerdo? Ideas. Si tienen que ver con el radio de curvatura, ¿ok? ¿Qué creen? ¿Qué piensan, chicos? Sí. ¿Botan la hoja? ¿Le preguntan al profesor o se lloran? ¿Ok? Sabemos que dentro de esta curva, esto va a describir un radio de curvatura. No lo sabemos, no sabemos de qué tamaño es, ¿sí? Pero sabemos que de este punto, ¿ok? Sabemos que desde ese punto a este punto va a describir qué cosa, un semicírculo. Y esa porción de pizza, obviamente tiene que tener esos límites en forma de radio, ¿ok? ¿De acuerdo? Y miren, esta parte de acá es la que me interesa, ¿ok? Hagámosle zoom, ¿ok? Vamos a hacerle zoom rápido, ¿de acuerdo? Justamente esta parte de acá es la que me interesa, porque mira, observen que acá se nota claro que aquí justamente va a coincidir esta parte con X, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, mire esto, ¿ok? Si usted hace este arreglo y usted hace un poco de trigonometría, usted sabrá que acá esto es teta, ¿ok? Y teta va a ser tangente a la trayectoria, ¿de acuerdo? Y como es tangente a la trayectoria, teta, digo, la velocidad, tiene que ser perpendicular al radio. Por lo tanto, aquí esa velocidad tiene que ser perpendicular a ese radio de acá. ¿De acuerdo? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá va a haber un ángulo alfa que no conozco, acá va a haber teta, y necesariamente acá debe estar teta, ¿ok? El teta que yo conozco, ¿de acuerdo? Y acá debe haber teta, ¿sí? Este es alfa. Y miren esto. Sin siquiera hacer el ejercicio por geometría, simplemente por conocimiento cinemático, podemos concluir que este teta prima tiene que ser necesariamente, ¿qué cosa? Teta, ¿ok? Que de hecho era parte del ejercicio, es decir, determine teta prima, ¿ok? Y luego lo demostraremos que esto es cierto. Sí, al menos por aspectos geométricos lo podemos conseguir, ¿ok? Ahora, miren esto. Yo sé que el radio de curvatura es algo de interés. Entonces, aplicando dinámica, sabemos que la sumatoria de fuerzas, ¿ok? Y vamos a hacerlo justamente en el eje radial, que es justamente en dirección de R, porque sabemos que como la velocidad es perpendicular, si hacemos un zoom acá, ¿de acuerdo? Acá va a ir la partícula, ¿de acuerdo? Y si hacemos un diagrama de cuerpo libre sabiendo que los efectos gravitacionales son despreciables, sabemos que va a sentir una fuerza aquí, ¿de acuerdo? Esa fuerza. ¿Sí o qué? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ajá, sí. Entonces, sabemos que si hacemos sumatoria de fuerzas, dirección radial, esto es igual a masa por la aceleración normal, que sabemos que la aceleración normal, ¿ok? Tiene que ser igual cuadrada de la rapidez sobre el radio de curvatura, que ya sabemos que ese radio de curvatura es el radio, ¿ok? Entonces, si sabemos que estamos con la fuerza magnética en ese eje y sabemos que la fuerza magnética
de manera, ya con la magnitud es simplemente Q sub 0, B por B. Si quiere sacarle la norma a esta parte vectorial, va a ver que es lo mismo, solo que la expresión con IJK. ¿Sí? Esto debe ser igual a la masa del protón, ¿ok? Por la rapidez sobre el radio. Este se va, ¿ok? Se simplifica. Y despejando R, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener algo interesante. La masa del protón, la rapidez, ¿ok? Q sub 0, ¿ok? Esto lo conozco, la rapidez no la conozco, Q sub 0 y B la conozco. Pero hay algo interesante. Mire esto. Por eso es que le puse el ejemplo de la integral. Sabemos que el trabajo se define como la integral de línea del campo, en este caso será la fuerza magnética, esto debe ser cero. Ahora, se sabe que por teorema de trabajo de energía, se sabe que esto es igual al cambio en la energía cinética. ¿Okay? Pero esto pasó de cero. Entonces, por lo tanto, usted puede concluir que K inicial es igual a K final. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Porque usted sabe, le da la información de que esto es 6 milielectrovolts. Y usted sabe de que en este caso, pues para cualquier punto de la trayectoria se va a conservar la energía cinética. Entonces no hace falta que usted la calcule y basta simplemente con expresar la energía cinética como un medio de la masa del protón, en este caso de la partícula, por la rapidez al cuadrado. Y mira que en este caso si usted despeja, va a ver que simplemente tendrá que hacer el siguiente cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en este caso pues ya tenemos todo, nos toca calcular. ¿Ok? ¿De acuerdo? Antes de hacer esto, obviamente, acá se sabe, por este triangulito, si usted lo ve, sabrá que simplemente esto es igual a ¿qué cosa? X debe ser igual a la proyección de esa hipotenusa R por seno teta, ¿ok? ¿De acuerdo? Seno de teta más, ¿qué cosa? R seno de teta, ¿de acuerdo? ¿Sí o qué? Y si no está de acuerdo, sabe de que el seno de teta debe ser igual al cateto opuesto, que en este caso debe ser x medio sobre r, seno de teta debe ser igual a x medios sobre r, f, r. Entonces acá sabe de que x debe ser igual a, a 2r seno de teta. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya sabiendo esto, sí, sabiendo que teta vale 45 grados, entonces sabemos que el seno de, 45, el seno de 45 es simplemente raíz de 2 sobre 2. Esto simplemente será raíz de 2 veces r. ¿Ok? ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo se calcula la velocidad? Bueno, en este caso, la rapidez tiene que ser igual a 2 veces. ¿Qué cosa es la energía cinética? Bueno, la energía cinética está diciendo que es 6 mega electrovolts. ¿Ok? Profe, ¿qué es un electrovolt? Recuérdese que en el capítulo de potencial eléctrico, ¿ok? Se sabe que un volt inducido a una carga, un electrovolt, debe ser igual a 1.60, 1.6, 8, 12, o simplemente pongo 1.6 y esto por 10 a la menos 19 joules.
Entonces, utilizando ese factor de conversión, sabemos que 6 milivolts, 6 megavolts, perdón, es 6 por qué cosa? Por 10 a la 6, ¿verdad? Porque eso es mega. ¿Ok? 6 electrovolts, y si sabemos que electrovolts es igual a 1.6 joules. ¿Ok? En este caso lo voy a escribir así. 1.6. 1.6. 218. 218. Ay, por 10 a la 19 me parece, ¿no? Por 10 a la menos 19. Por 10 a la menos 19. Y la masa, la masa, ¿cuál es la masa? En este caso, la masa del protón. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esa masa del protón sabemos que será 1.7 por 10 a la menos 27. ¿Ok? 1.67 por 10 a la menos 27. Realicen ese cálculo, por favor. ¿Sí? Para que no me dejen hablando como Dora la Exploradora. ¿Ok? Reproduciendo desde T20. Mm, 1.6 por 10 a la menos 19. 1.67 por 10 a la menos 27. ¿No? Me sale una velocidad bastante elevada. Me sale una velocidad de ah, ah, na- ah, 1.15. Ok, 1.15. Démosle 1.51 por 10 a la 15 metros sobre segundo. ¿Alguien me confirma eso? Por favor. Sí. Bueno, si R es el radio de curvatura y esta es la masa del protón, entonces 1.767 por 10 a la menos 27, por su rapidez, 1.51. Ah, mira, me faltó la raíz cuadrada. Sí, ya decía yo, me salía demasiado elevado. Ya, ahora sí, ahora sí. Me salía muy elevado. Ok. Entonces igual, 3.39. 3.39 por 10 a la 7. ¿Ok? Entonces, corrigiendo acá, 3.39 por 10 a la 7 dividido, sí señor, ¿ok? Ah, 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 ajá, por la carga fundamental, que ya sabemos que es 1.6. 1.6 por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿ok? Y el campo magnético, según el enunciado, era un Tesla, ¿ok? Entonces aquí simplemente se escribe uno, ¿ok? Un Tesla. Si ahí está vivo, realiza las cuentas, ¿ok? Ujú.
Ayudante con sueño. Llegó diciembre. Ok. Me sale un resultado. Me sale un resultado de 0.035 metros. Ok. Hey, es bastante. De hecho, es bastante. Ok. Ah, y ya sabemos que en este caso x tiene que ser igual. X igual a raíz de 2 por 0.354. Okay. Entonces esto es igual a prácticamente casi medio metro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, bueno, pues sí. Quiero también hacer alusión a ver, hacer alusión de que una de las principales aplicaciones de un poco de la, un poco para que se vea un poco esto de los efectos de las cargas, es en el efecto Hall, ¿ok? ¿De acuerdo? Que en el efecto Hall, lo expliqué en una clase, pues se sabe que en este caso pues se pone una diferencia, se toma en este caso el ejemplo más clásico es tomar una placa con una densidad de corriente en un eje dado, ¿ok? ¿De acuerdo? Toma una placa en un eje dado, ¿sí o qué? Y se pone la densidad corriente, por ejemplo, supongamos en el eje X. Acá, por ejemplo, está el eje Y, acá el eje, vamos a poner el eje Z, ¿ok? Precisamente acá, claro, en este caso los portadores de carga, que usualmente suelen ser los electrones, experimentan una fuerza de deriva, ya lo expliqué antes, sentido opuesto. Y si esto está sometido a un campo magnético, imagínate que el campo magnético vaya en este sentido, es un campo magnético uniforme que esté entrando. ¿Okay? Bajo la regla de la mano derecha, ¿sí? Bajo la regla de la mano derecha sabemos que la fuerza magnética tiene que ser igual a K del electrón por B. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque a pesar de que uno tentativamente quiere hacer regla de la mano derecha y decir que la fuerza magnética va para abajo, realmente pues esta va para arriba. Porque recuérdese que existe este factor de la carga que va a afectar la dirección de la fuerza resultante y por lo tanto la fuerza magnética apuntaría hacia arriba. ¿Okay? Creando en esta región una, una, una densidad de electrones. ¿Ok? Esa densidad de electrones, ¿ok? Va a cesar cuando estos estén en equilibrio. ¿Qué es lo interesante? Porque, claro, en este caso los electrones van a sentirse atraídos de acá hasta acá arriba y esto se va a cargar negativamente. ¿Ok? Haciendo de que la parte inferior que pase se cargue positivamente. ¿Sí? Esto va haciendo poco a poco. Y obviamente, pues, como esto va pasando, ¿qué va a pasar? Que acá se va a producir un campo eléctrico. ¿Ok? Pero recuérdense que la fuerza eléctrica es Q sub 0 por el campo eléctrico. Eso quiere decir que la fuerza eléctrica va a ser contraria, ¿ok? Va a ser contraria a la dirección, al electrón. Y esta concentración va a cesar cuando la fuerza eléctrica sea igual a la fuerza magnética. ¿Ok? Y básicamente, pues eso es el fundamento de este ejercicio. Entonces, este cirujano vigila mediante un monitor la cantidad de sangre que circula por una arteria, utilizando un flujo electromagnético. Los electrodos A y B están en contacto con la superficie exterior del vaso sanguíneo, que tiene un diámetro de 0.3 milímetros. Ante un campo magnético de 0.04 Tesla de los electrodos,
aparece una FEN de 160 microvolts. Eso es bajito. Microvolts es bastante bajo, la verdad. Ok. Microvolts es bastante bajo. ¿De acuerdo? ¿Sí o qué? Entonces dice que calcule la rapidez de la sangre. Entonces, eh, luego explique por qué el electrodo es positivo según se ilustra. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, sabemos de que en este caso el campo magnético, ¿qué pasa con el campo magnético? El campo magnético va de norte a sur. ¿Ok? Entonces acá el campo magnético va en este sentido. ¿De acuerdo? ¿Ok? Va en este sentido el campo magnético. ¿De acuerdo? Ese campo magnético, en este caso, pues la sangre, eh, se sabe que la sangre tiene una carga que en este caso no sabemos cuál es. ¿De acuerdo? Pero en este caso nos ilustra en este caso la, nos está ilustrando de qué manera pues se están en este caso pues y cargando los electrodos. Entonces cuando eso pasa es un sinónimo de que la cantidad de densidad de electrones en el volumen cesa su carga, ¿ok? Porque ahí se produce una diferencia potencial. Básicamente esta placa que le acabo de indicar, imagínense que en realidad este fuera ese vaso sanguíneo. Entonces, después de un largo rato, esto se tiene que cumplir. Que la fuerza eléctrica sea igual a la fuerza magnética. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es cierto, entonces se va a cumplir esta condición de perpendicularidad, en la cual la fuerza eléctrica debe ser igual a Q por E, entonces igual a Q, B por B, este se va, ¿ok? Y mira lo que vamos a encontrar aquí, como es bastante interesante, que la rapidez debe ser igual a el campo eléctrico sobre el campo magnético. Está bien, nosotros podemos conocer y calcular la magnitud del campo magnético, eso es algo calculable, pero el campo eléctrico es bastante complicado. Ahora recuérdese, por definición, ¿ok? Por definición, la diferencia potencial, ¿ok? Esta deducción, de hecho, ni siquiera la voy a hacer porque realmente pues ya la sabemos. Sí, la diferencia potencial para un campo, para un conductor uniforme es E por D, ¿ok? Siendo D, eh, siendo D la, este, la diferencia potencial justamente de donde recorre. Recuérdese que en este caso, ¿qué distancia recorría? Mire que acá. Mire que esto, el electrón, va a irse para arriba y para abajo, generando esta diferencia potencial en estos terminales acá. ¿De acuerdo? Entonces, las cargas o se van para abajo o se van para arriba. ¿Ok? En este caso, las negativas se van a ir para arriba y los positivas se van a ir para abajo. ¿Ok? Entonces, el recorrido que hace es justamente en esta sección de acá que es D. ¿Ok? Entonces, como te dicen que en esa sección es un tubo, es una arteria que tiene un diámetro dado, entonces sabemos que esa distancia D es el diámetro de esa arteria. Entonces, reemplazando acá, esa rapidez debe ser igual a E, que ya sabemos que es la diferencia potencial, dividido para D, multiplicado por el campo magnético. Y entonces, haciendo esto, podemos saber, ya que en este caso sabemos que es de 160 microvolts, microvolt en este caso es por 10 a la menos 6. ¿Ok? ¿De acuerdo? La distancia sabemos que es 3 milímetros. 3 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Y el campo magnético era 0.04. Por eso. Déjame verificar. ¿Ok? Y si es. ¿Ok? Si hacemos las cuentas. ¿Ok? Usted toma su poderosa calculadora. Sí, que seguro tiene en sus manos.
va a encontrar que esta rapidez es de 4 tercios o 1.33 metros sobre segundos. ¿Okay? 1.33 metros sobre segundo, eso es bastante para el flujo sanguíneo. O sea, este señor ¿no? Está hipertenso ahí, ¿de acuerdo? Pero básicamente, de hecho, esta es la manera en la cual se mide pues, el flujo sanguíneo que tiene. Ya la dirección es lo de menos. Realmente lo que importa pues, es cómo fluye. ¿Okay? Literal B, explique por qué el electrodo A es positivo. ¿Okay? Es una excelente pregunta. ¿Por qué el electrodo A es positivo? ¿Okay? Si el electrodo A es positivo, ya, recuérdese qué pasaba acá. Que acá la parte positiva se me hacía para abajo porque resulta que los electrones, ya había supuesto que era un metal con una densidad corriente y que en este caso los electrones iban para arriba. ¿Ok? Pero ¿qué pasa acá? Que los glóbulos, estos glóbulos de acá, porque van a circular glóbulos rojos, ¿ok? Estos glóbulos rojos van a ir con cierta velocidad. Pero en este caso acá claramente se me están haciendo para abajo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Los glóbulos rojos se pueden estudiar como iones. ¿Ok? Esos iones, ¿de acuerdo? Esos iones, normalmente estos glóbulos están definidos de manera positiva. Estos iones. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, realmente, esto se puede estudiar, ¿ok? Y entender de que la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Se está yendo para arriba en esta región debido a que las partículas, ya sean que sean negativas o positivas, se están yendo de un lado para otro. ¿Ok? Básicamente en este caso, cuando usted quiera definir por qué un electrodo se va para se hace positivo y se hace negativo, es básicamente por este efecto de acá. Determina en este caso qué portadores usted está teniendo y esos portadores, dependiendo de su signo, es justamente donde arbitrariamente van a tener que acumularse. ¿Ok? Entonces, eh, y obviamente, pues como se hace positivo acá, debido a la cantidad de glóbulos rojos, esta parte será negativa. ¿Ok? El que los iones móviles presentes en la sangre estén en la mayoría positiva o negativa, ¿depende del signo de la FEN? No. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Bueno, o sea, eso no depende en este caso. ¿Ok? Ya. La sangre esté cargada, positiva o negativamente, ¿depende de la FEN? No. ¿Por qué? Porque en este caso recuérdese que el voltaje se mide en esos terminales acá. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y eso solo depende de la cantidad de potencial otorgada por esta partícula de acá. ¿Ok? Que lo podemos modelar de esta manera. ¿Ok? Entonces realmente dése cuenta que por la cantidad de glóbulos que se acumulan en un punto va a aumentar esta expresión. Y lo mismo ahí abajo. Entonces realmente esta diferencia potencial solo depende de la acumulación que tenga esto. ¿Ok? No de la... eh, no que uno esté más cargado que otro, porque al final, básicamente, en el proceso de flujo va a seguirse cargando y lo único que va a representar esta diferencia potencial es la separación debido al efecto Hall. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. ¿Ok? A ver, en este caso este es un circuito. Este es un circuito RC, ¿ok? Un circuito RC que vamos, en este caso solo voy a resolver uno. ¿Ok? Tomé el último porque me pareció más interesante. ¿Okay? El interruptor en la figura se cierra cuando el voltaje, en este caso, de este voltímetro, se abre cuando el voltaje es un tercio de lo medido. ¿Okay? ¿Cuál es el periodo de la onda? La forma de onda en función de R1 y R2 y C. ¿Okay? Interesante. ¿Okay?
Primero, en este caso, obviamente, pues no es el circuito característico que usualmente pues se emplea para hacer el cálculo para realizar el cálculo que nosotros solemos hacer. ¿Ok? ¿De acuerdo? El periodo, recuérdense que el periodo se define como aquel numerito t, tal que cuando usted evalúa cualquier argumento más ese periodo, debe ser igual a esa función evaluada en ese mismo punto. ¿Ok? Entonces esta función cumple la cantidad de periodo. Ahora recuérdense que el comportamiento del voltaje del capacitor, ¿ok? Dado que esto es un circuito RC, en este caso tiene que aumentar hasta alcanzar su zona estable. Este mismo comportamiento tiene la carga y el voltaje. Esto en proceso de carga. ¿De acuerdo? El proceso de descarga es diferente. Ya que el de la corriente disminuye. ¿De acuerdo? Y esto cuando pasa mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Que esto va a representar un circuito abierto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Un circuito abierto con cierto voltaje determinado en el capacitor, que en este caso pues lo vamos a determinar. Circuitos eléctricos ya hemos resuelto en clase. Al final lo que va a pasar es que simplemente tendré un circuito característico, ¿sí? Que le dirán condiciones iniciales. ¿Ok? Por ejemplo, acá imagínate que tengo un capacitor. ¿Ok? Me piden en este caso pues la potencia entregada en, por ejemplo, este acá. ¿Ok? Bueno, o me pide el voltaje de este. ¿Ok? No. Después de este vamos a hacer uno para ejemplificar que realmente pues no es complicado. ¿Vale? Por ahora vamos a resolver esto. ¿Vale? Entonces, dése cuenta que este circuito va a ser un circuito RLC y en cuanto se cierra este circuito, se cortocircuitúa, ¿ok? Y en este caso, pues va a representar un tiempo, un voltaje diferente, ¿ok? Dése cuenta que acá, según esta gráfica, esta parte de la región estará en proceso de carga y esta otra de la región estará en proceso de descarga, ¿ok? Pero no se descarga completamente, eso es lo interesante, ¿ok? Eso es lo interesante, no se descarga completamente. ¿Ok? Y justamente en la descarga, en el segundo proceso de descarga es que nosotros debemos hacer un análisis exhaustivo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces sabemos que el voltaje en el capacitor, ¿ok? El voltaje en el capacitor, ¿sí? En este caso vamos a analizar el proceso de descarga, ¿ok? El proceso de descarga, ¿ok? Entonces dése cuenta que el proceso de descarga va a tener un voltaje inicial y un voltaje final. ¿Ok? Perdón. Entonces, dése cuenta que este voltaje inicial ya está dado y, y, es, y es igual a 2/3 de la diferencia potencial. Y el voltaje final, pues tiene que ser la diferencia potencial dividido para 3. Esa diferencia potencial, por cierto, es esta acá. ¿Ok? En este caso nos pide guiarnos de la gráfica que nos da. ¿Ok? Entonces, si en un proceso inicial, cuando yo lo evalúe, va a tener ese comportamiento y va a tener ese proceso de descarga, ¿ok? ¿Qué pasa? Que la ecuación característica en un proceso de descarga es de igual al voltaje inicial por el factor de crecimiento T por RS, ¿ok? ¿De acuerdo? En este caso, básicamente, como este es un circuito característico, el que tenemos en toda la vida, ¿ok? Entonces se puede modelar de la siguiente manera, ¿ok? De tal manera que al principio tenga 2/3
de la diferencia potencial. ¿Ok? La diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Ok? Esa diferencia potencial. ¿De acuerdo? Ahora, es una pregunta importante. ¿Qué pasa cuando se conecta? Es una muy buena pregunta. Porque, claro, aquí yo puedo hacer esto directamente y meter mi voltaje como yo quiera. Pero esto no es tan así. ¿Ok? La pregunta que hay que hacernos es cómo está configurado el circuito. Porque aquí lo loco, lo usual es, bueno, usemos la ecuación característica, ya. Pero esto no es tan así. ¿Verdad? Hay que pensar y reflexionar. Dese cuenta que en cuanto se abre esto, está abierto claramente que te queda un circuito en, en serie con estos dos resistores y eh, con estos dos resistores, ¿ya? ¿De acuerdo? Con estos dos resistores en serie, ¿ok? Y eso obviamente pues será el proceso de carga, porque en este caso estoy con una fuente de voltaje, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero aquí estoy en un proceso de descarga, estoy analizando el proceso de descarga, ¿ok? Entonces en el proceso de descarga, lo que va a pasar, esto es interesante, es que esto se va a cerrar, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque cuando acá hace 2/3 de voltaje, dice este medidor marca 2/3 de voltaje y ¡plop! Cierra, ¿ok? Cuando cierra acá, lo que va a pasar es que el circuito que me va a quedar característico será este de acá. ¿Ok? Cuando me va a quedar este circuito característico, entonces el circuito de descarga simplemente va a ser Euler menos T por R asociado. ¿Y el R asociado cuál es? El R asociado es 2 por eso. ¿De acuerdo? El R asociado es 2 menos T. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero en este caso saber en qué tiempo, porque me están pidiendo el periodo. Yo sé que este tiempo t, que es el periodo, debe ser igual al tiempo de descarga, ¿ok? Tiempo de descarga más el tiempo de carga, ¿ok? Y se sabe que cuando esto se descarga, ¿qué voltaje alcanza según la gráfica? 1/3 del voltaje, ¿ok? Entonces, si yo evalúo SC en 1/3 del voltaje, esto debe ser igual a 2/3 de la diferencia potencial, Euler a la menos T R2C. Entonces, este con este se me va. Este 1/3 se me va. Y me queda 1 es igual a 2 Euler a la menos T sobre R2C. ¿De acuerdo? Aplicando el logaritmo natural, ¿ok? Ambos miembros. ¿Sí? Aplicando el logaritmo natural, tenemos que logaritmo de 1 debe ser igual al logaritmo de 2 al logaritmo de 2 Euler a la menos T R2 de S, este es 0, pero sabemos que esto es igual al logaritmo de un producto, esto es igual al logaritmo de 2, más el logaritmo de Euler. Yo puedo pasar esto como exponente, pero ese exponente sale acá a multiplicar. ¿Okay? Entonces acá me queda menos T R2S, C. Entonces, como todo esto es igual a 0, todo esto está igual a 0,
Entonces puedo despejar y al final, ¿qué me va a quedar? Logaritmo natural de esto es 1. Entonces al final usted puede deducir que t simplemente va a ser igual t1, el de descarga, a simplemente r2c por el logaritmo natural de 2. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, cuando este marque un tercio, este circuito, ¿qué pasa? Se va a abrir. ¿Ok? ¿De acuerdo? Se abre en este caso cuando en este caso marca un tercio. Entonces, ¡plum! Empieza un proceso de carga. ¿Ok? Dado que está empezando con un proceso de carga, ¿ok? Ese proceso de carga va a reunir condiciones iniciales. Como va a reunir condiciones iniciales, entonces eso de ahí va a hacer que cambie. ¿Ok? Va a hacer que cambie. ¿De acuerdo? Va a cambiar. Entonces nosotros no podemos hacer a lo loco y tenemos que plantear una ecuación característica. ¿De acuerdo? ¿Sí? En este caso lo voy a escribir este R1 más R2 de una vez en serie y este capacitor acá, con esta fe. ¿Ok? Este es C. Esto es igual a dB. Entonces se sabe que por ley de Kirchhoff esto es igual a que el voltaje agregado debe ser igual al voltaje del capacitor, que debe ser la carga, digo para C, más la diferencia potencial. Esto en este caso pues va a ser el, el voltaje que experimenta eh, el voltaje de V1 experimenta esto por la corriente. ¿Ok? No, perdón. Esto es el voltaje en este caso que experimenta acá R1 y R2 va a ser R1 más R2 por la corriente. Que ya sabemos que la corriente es la primera derivada de la carga respecto a la corriente. Y esto es una ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces simplemente nos toca resolver la ecuación diferencial empleando técnicas que ya sabemos de una variable. ¿Ok? Entonces, sabiendo de que esto pasando a restar, ¿ok? Pasando a restar, ¿de acuerdo? Pasando a restar, esto de acá, esto debe ser igual a R1 más R2, ¿de acuerdo? Y esto debe ser igual al diferencial de carga sobre el diferencial de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y si no tiene tiempo, y si no, véalo en el video y deduzca. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que esto será igual a un diferencial de tiempo R1 más R2 C debe ser igual al diferencial de carga dividido para dB C menos la carga. Integramos ambos miembros, ¿ok? Y obviamente, ¿qué debe pasar? Esta integración lo debemos hacer desde el tiempo que nos interesa, ¿ok? El tiempo que nos interesa. En este caso va a ser desde T1, ¿de acuerdo? T1, que, espérate, va a tener una carga en específica, ¿de acuerdo? Va a tener una carga en específica, ¿sí o qué? ¿Ok? Eso es interesante, ¿ok? Porque en este caso yo no tengo, dense cuenta, yo no sé el valor de la carga, ¿ok? ¿De acuerdo? Como en este caso, pues lo sabríamos, ¿ok? ¿Quién me puede decir que alguien está vivo? ¿De acuerdo? Si usamos esta relación, sabemos de que para ese instante, la carga asociada para Q1,
para ese instante Q1 debe ser la multiplicación debe ser la multiplicación entre la capacitancia por la diferencia potencial. Entonces yo sé que esa diferencia potencial cuando está en el tiempo T1 debe ser igual a un tercio. Un tercio de la diferencia potencial. ¿Ok? Y eso multiplicado por la capacitancia. ¿Ok? ¿De acuerdo? Para tiempo T2, esto debe ser igual a la diferencia potencial. ¿Qué cosa? 2 tercios. ¿Ok? Por la capacitancia. ¿Por qué T2? Porque en este caso pues estoy en este tiempo intervalo T2. ¿Ok? Y este es T1. ¿Ok? Entonces cuando estoy en T1, esta es la diferencia potencial 3 asociada. Y la de T2 será esta diferencia potencial asociada. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esas condiciones iniciales con las unidades respetadas, entonces procedemos a hacer la integración y evaluar, porque esto ya es una integral definida, y eso es lo que quiero. ¿Ok? Entonces, integrando ambos miembros, esto será igual a... Esto debe ser igual a T, T evaluado en T2, T2 menos T1, de una vez voy a hacer la evaluación. ¿Ok? R1 más R2, C. ¿Ok? Esto debe ser igual al logaritmo natural de la diferencia potencial C menos la carga. Acuérdate que lo que voy a evaluar es la carga. ¿Ok? Cuidado con evaluar en la diferencia potencial. 2 tercios de la diferencia potencial C. 1 tercio de la diferencia potencial C. ¿Ok? Si yo evalúo esto, sería igual al logaritmo natural de diferencia potencial C menos 2 tercios de la diferencia potencial C. Menos logaritmo natural de lo mismo, diferencia potencial C, menos un tercio de la diferencia potencial C. Esto usando propiedades de los logaritmos. Esto de acá, 3 tercios menos 2 tercios es un tercio. ¿Ok? Diferencia potencial C. 3 tercios menos un tercio es 2 tercios. ¿Ok? Diferencia potencial C. Este y este se me va. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con esto, T2, esto debe ser igual a T2 menos T1, R1 más R2, C. ¿De acuerdo? ¿Sí o qué? ¿Estamos de acuerdo? Y, bueno, entonces, también aquí puedo simplificar esto de acá. Entonces me quedará el logaritmo natural de 1 sobre 2. Sí. Me quedará R1 más R2 más R2 más R2C menos, ¿qué cosa? Porque aquí utilizo el logaritmo total de 2. ¿Ok? Pero ahí recuérdate que esto no puede ser negativo y por eso es que esto debe pasar sumando. Entonces T1 queda igual, T1, recuérdate que era igual a R2, C logaritmo natural de 2. R2C logaritmo natural de 2. Menos, eh, menos R1 logaritmo C logaritmo natural de 2 más R2, aquí es un menos, por si acaso, es un menos, ok, un menos, ok, menos,
R2 logaritmo C, logaritmo natural de 2. ¿De acuerdo? Y espérate, creo que... Ya, ok. Ya, ok. Sí, hay algo acá. Porque T1, R2, logaritmo natural de 2. Y esto en este caso pasa... Ajá. Mando acá, ta, 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 ta. Ajá. Sí, ok. Es porque estoy sueño. Sí. En este caso esto me queda negativo. No me queda negativo, lo cual no es posible. Sí. Bueno. Ah, ya. Ya, ya, ya. Es que aquí me comí un menos en la integración. Sí. Esto es un menos. Claro, esto ya me arregla la ecuación. Ok. Esto ya me arregla la ecuación. Este se me va. Ajá, con este menos. Se me fue este menos en la integración. Entonces simplemente me va a quedar que T2 es R1 logaritmo R1C logaritmo natural de 2. Finalmente, el periodo debe ser igual a R1 más R2, ¿ok? C logaritmo natural de 2. Sí, asume directamente. Ok, esa sería su gran respuesta. ¿Verdad? ¿Dudas hasta ahí? Ok. Bien, de manera general, ¿ok? Si es que alguien desea un circuito RC, ¿ok? Realmente no son difíciles, ¿ok? Ya lo veremos. Ahora haremos un ejemplo más sencillo, porque ya hemos resuelto mucho en clases. ¿Ok? Interesante. Esto es muy interesante. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esto es bastante interesante. Si este es C1, este es C2, todas las resistencias son iguales. Vamos a ponerle que todas las resistencias son iguales. Y esto de acá es 24 volts. ¿Ok? Y C1 y C2 tienen igual capacitancia y es de 6 microfarads. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate que yo te pido eh, el volt, yo te pido acá este voltaje de acá, el sub 0. ¿Ok? Y esto cuando t tiende a infinito. Si t tiende a infinito, recuérdense que en este caso los capacitores, ¿qué pasa? Se pasan a circuito abierto. ¿Ok? ¿Claro? Pasan a circuito abierto. ¿Sí qué? Oye, Fernando, ¿y cómo calculas eso? Es muy interesante. Bueno, ¿cómo calculas eso? Bueno, en este caso usted ve la geometría. ¿Ok? Acá, por ejemplo, ven que justamente este voltaje se va a traducir al voltaje en esos dos terminales. Por lo tanto, será el voltaje que va a experimentar este resistor. ¿Ok? Y si usted hace Kirchhoff, usted va a ver que usando, por ejemplo, un divisor de voltaje, ¿ok? Esto va a ser la resistencia común, la resistencia que comparte
dividida para las resistencias en serie, porque en este caso puede estar en un circuito característico en serie. Entonces usted va a encontrar, simplificando, 24 dividido para 3, esto es igual a 8 volts. ¿De acuerdo? Sí. En este caso utilicé yo un divisor de voltaje. Pero prácticamente usted va a ver que como tiene la misma resistencia, el voltaje se tiene que distribuir equitativamente. Ahora imagínense que en este caso yo le pido el voltaje cuando T es igual a 0. Cuando T es igual a 0, ¿qué debe pasar? Esto debe comportarse como un alambre. ¿Ok? Si esto se comporta como un alambre, ¿ok? Sus efectos son diferentes. ¿Ok? ¿Ok? Sus efectos son diferentes. Mira, esto es interesante. Esto es muy interesante. ¿Ok? Esto es bastante interesante aquí. Porque ahora si yo le pido el voltaje, ese capacitor de una vez me va a decir 0. Porque si no está cargado, pues no tiene ningún voltaje. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Va a experimentar un voltaje? En este caso no. Sí. Debido a que en este caso pues no estaría cargado. Si es que están, esto asumiendo de que, por si acaso, estoy asumiendo esto, por si acaso. Si esto pasa, pues obviamente pues, no va a experimentar ningún voltaje. ¿Ok? Pero generalmente ahí, por ejemplo, lo que te piden es la corriente. ¿De acuerdo? La corriente que pasa en ese capacitor. Entonces, porque si ves que no tiene sentido en este caso que yo te pida voltaje. ¿Ok? En este caso, para que yo te pida resistor, una corriente acá, ¿ok? Sabemos que acá, si usted hace deducción, esto de acá, estos son en paralelo, yo he dicho que son iguales, entonces esto le va a quedar un circuito característico, el cual va a ser el paralelo de R1 de dos paralelos, si son iguales, ¿ok? El paralelo de dos resistencias iguales es simplemente R medios, ¿ok? R medios más R en serie, ¿ok? R medios más R en serie, eso debe ser igual a 1 más 1 más 2, eso es 2.5 R, ¿ok? O 5 medios, ¿de acuerdo? Entonces la corriente que pasa en todo eso debe ser igual a voltaje sobre resistencia, ¿ok? ¿Sí, ok? Voltaje sobre resistencia. Ese voltaje sobre resistencia, ¿ok? Obviamente pues tiene que quedar. En este caso voy a asumir que la resistencia es de un K, un K, un kilo ohm, ¿ok? ¿De acuerdo? Si es de un kilo ohmio, no, esto sería igual a 2.5, 24, 24, 5 medios por un K. Esto es 48, 48 dividido para 5. Ajá, ok. Eso es 9.6 milifarados. Digo mili porque esto es un kilo es mil, esto va para arriba, miliamperes. ¿Ok? 9.6 miliamperes. ¿De acuerdo? Y si yo sé que acá va a circular 9.6 miliamperes, ¿ok? ¿De acuerdo? Acá debe generarme un divisor de corriente. ¿De acuerdo? Pero ya sería demasiado que le ponga divisor de corriente. ¿Ok? En este caso, seguiré usando el divisor de voltaje. ¿Ok? Si hago un divisor de voltaje aquí,
divisor de voltaje en estos extremos. ¿Okay? El divisor de voltaje va a ser, será B sub 0. ¿Okay? B sub 02. B sub 02 debe ser igual a 24 por, en este caso, en estos extremos voy a medir una resistencia de 5 medios. Digo de R medios. R medios. O la resistencia total en serie, que ya sabemos que es 5 sobre 2. Por lo tanto, este R se va, esto medio se va, R, y simplemente me queda 24 sobre 5. Ok, 24 sobre 5, ya sabemos que es 9.6 volts, ok, en estos extremos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros sabemos que en estos tres van a compartir 9.6 volts, sabemos que la corriente debe ser igual a 9.6 dividido para un K. Okay. 9.6 dividido para un K. ¿De acuerdo? ¿Sí, ok? 9.6 dividido para un K, eso es igual a 9.6 mA, tal como lo habíamos deducido. Ok, para que vean este caso que sí funciona. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. En este caso, dése cuenta que una RC simplemente tiene que conocer las condiciones iniciales. Bien. Ya para terminar, ok. Para terminar, ¿verdad? Para terminar esto. Okay. Sí. Recuerden en este caso que dejé subidos los videos de en este caso dejé subido los videos de campo magnético. Y esos videos de campo magnético pues están subidos al canal. Okay. Bueno, una varilla metálica con una masa en longitud unitaria lambda transporta una corriente y la varilla cuelga de los alambres verticales en un campo magnético vertical uniforme como se muestra en la figura P764. Los alambres forman un ángulo θ con la vertical cuando está en equilibrio. Determinen la magnitud del campo magnético. Eso es interesante. ¿Okay? Bien. Si nosotros lo vemos desde este punto de vista, tomamos un ojo acá, podemos ver que esto es como que estuviera experimentando una tensión acá. Mira, que verlo desde este punto de vista es como un péndulo, ¿ok? Esto es como un péndulo. ¿De acuerdo? Aquí va el campo magnético, ¿de acuerdo? Y obviamente la corriente me está, mira, aquí me dice la dirección de la corriente. En este caso, aquí la dirección de la corriente está saliendo de la pantalla. ¿Ok? Y en este caso, sí tendrá un peso determinado. Acá tendrá un peso W. ¿De acuerdo? Peso W. Ujú. Como un péndulo, chicos. Ahora, es importante determinar que lo estoy viendo, pero cuidado, tienen que considerar las tensiones. ¿De acuerdo? Ujú. Siendo de que los alambres, estos alambres de acá, son de la mismo material, ¿ok? Y dado que están distribuidos de forma simétrica en una varilla metálica con longitud unitaria, podemos en este caso asumir de que estas tensiones se van a distribuir de la siguiente manera. ¿Ok? Esto es física mecánica, chicos. ¿De acuerdo? Ahora, dado que está en equilibrio, se sabe de que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 en todas las componentes. Entonces, dado esto, yo sé que la sumatoria de fuerzas en X, ¿ok? La sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Pero ahí, mira, date cuenta que no he hecho ningún diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? En este caso, la interacción que va a sentir será tierra, varilla. Varilla.
que me va a dar por resultado el peso asociado. Así ya lo tengo dibujado. Tierra, campo magnético. Campo magnético. Ese campo magnético de ese cuenta, que no va a ser en este caso en la dirección del campo magnético. ¿Ok? Si usted recuerda, para una varilla, esto será F y LB en magnitud. Entonces, si la dirección de la corriente sale, ¿ok? Ya siendo producto cruz, producto vectorial, entre regla de la mano derecha, entonces tenemos de que la fuerza debe dirigirse ¿para dónde? Para la izquierda, la fuerza magnética. ¿De acuerdo? Esa fuerza magnética tiene que ir a la derecha, a la izquierda. Bien, en este caso ya haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿ok? O en este caso a separar esta fuerza, que parece que está actuando en el cuerpo. Entonces acá, ¿qué va a formar? Según con respecto a la vertical, forma un ángulo θ. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerza en X, acá esto, menos fuerza magnética, más T medios, ¿ok? T medios, esto debe ser igual a 0, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Eh, ah, ajá, ¿no? Y también esto pues debe pasar de que T medios positivo, porque en este caso estoy descomponiendo, cierto, aquí se me olvidó, porque T medios, magnitud, pero acá obviamente pues lo tengo que descomponer, ¿ok? Porque en este caso va a ser una fuerza jalada. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, usando la proyección, ya sabemos que en este caso, dado que el ángulo está en la zona opuesta, esto será 0. Y acá T medios, ¿qué debe ser? ¿Qué cosa? T medios, eh, para la horizontal debe ser coseno de θ. Si es que estamos en el eje. Y esto debe ser igual a el peso. ¿De acuerdo? Entonces, independientemente del valor, dése cuenta que podemos despejar. Seno de θ debe ser igual a la fuerza magnética. Y a su vez, T medios coseno de θ debe ser igual al peso. Esta será la ecuación 1 y la ecuación 2. Si usted divide 1 entre 2, usted va a obtener que T medios, seno de θ, coseno de θ, este se cancela, y va a quedar que esto es igual a la tangente de θ. La tangente de esto es igual a FB W. Y en este caso me interesa despejar FB porque FB es igual a ILB. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ILB, ya despejando, debe ser igual al peso asociado por la tangente de θ. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros despejamos, esto me parece que quiere en la expresión general, esto será igual a mg por la tangente de θ y por algo. ¿Ok? Realmente no, tampoco es tan complicado esto. ¿De acuerdo? También lo hubieran puesto y resuelto por sumatoria de torques. ¿Ok? Si hubieran hecho sumatoria de torques, por ejemplo, en este punto de acá, ¿de acuerdo? Si hubieran puesto en este punto A, hecho torque tau, ¿de acuerdo? Tenían que definir en este caso de que la tensión iba a darle una longitud simétrica, ¿ok? ¿De acuerdo? Una longitud tal.
Profesor, disculpe, ¿me puede repetir por qué determinó que era T medios? A T medios. En este caso T medios simplemente porque dado que la varilla está atada a sus extremos y los tensiones son del mismo material, en este caso pues puse que son T medios. Pero realmente pues es indiferente, ¿ok? Porque en este caso tienen que ser la misma magnitud, ¿ok? Debido a las condiciones de equilibrio, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí. Ok, Entonces, ah, también pueden hacerlo por sumatoria de momentos. Si alguien es creativo, tiene que concluir en este caso lo mismo. Sí, en este caso, debido a que es un cuerpo en equilibrio y por lo tanto, al ser un cuerpo en equilibrio, pues en este caso va a reunir las condiciones de equilibrio y básicamente tiene que obtener una expresión similar a la que tenemos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ah, bien. ¿Ok? ¿Por qué he hecho esto? Mm, Porque bueno, en este caso pues son cosas de fuerzas fuerzas magnéticas. Torca magnética, bueno, también eso sí lo traté en la ayudantía pasada. Solo que esto de acá, por ejemplo, a veces les toman cosas puntuales, cargas puntuales y no se acuerdan de esto. Y por eso les hice cositas aquí. No. Ya para finalizar esta ayudantía, ¿ok? Básicamente era porque no voy a poder ir el día miércoles a la sección de consultas. Ok. Y de paso, pues les regalo pues un pequeño repaso. Que ya hice un repaso de magnetismo, el solo magnetismo. Ok. Bueno, ah, como introducción para mañana, véngase leyendo eh, la ley de Lenz. Ok. Bueno, es una ley importante en la magnetismo. Y también, de una vez voy a definirle algo llamado el flujo magnético. Ok. El flujo magnético considerando una superficie orientada, okay, similar a cuando estábamos en ley de Gauss, okay, se proyecta acá el campo magnético con un producto punto, okay, que es la mejor manera de cuantificar flujo, ¿de acuerdo? Y esto de acá, esta porción de acá es un diferencial de ese, okay, entonces resulta que esto de acá, dése cuenta que no le estoy poniendo esto de operador de acá porque no estoy definiendo el flujo, eso simplemente es el flujo magnético, ¿ok? El flujo magnético, ¿de acuerdo? Estoy utilizando la ley de Gauss, porque resulta que si usted utiliza la ley de Gauss, ¿ok? Si usted utiliza la ley de Gauss para el campo magnético, de hecho es una de las cuatro ecuaciones de Maxwell, esta debe ser siempre cero, siempre. Ahí básicamente lo que te dice es que los monopolos magnéticos no existen, al menos matemáticamente, ¿ok? O al menos simplemente pues no se le da de manera como tal, no se va a tratar como un monopolio. ¿Ok? O sea, no hay simplemente un polo sur y un polo norte separado. Siempre van en pares. ¿Ok? Entonces este flujo magnético va a ser necesario, ¿ok? Porque eh, no necesariamente vamos a tener que calcular el flujo magnético en superficies dadas. Por ejemplo, en la superficie de una embobinada. ¿Ok? Bueno, entonces, Faraday, Faraday lo que hace es que introduce este imán acá, que sabemos que va de norte a sur, entonces tienen que cerrar sus líneas de inducción. ¿Ok? Previamente mira que va a tener líneas de inducción, va a tener líneas de inducción que van a atravesar esta área de acá. ¿Ok? Bueno, se van a proyectar, se van a crear un flujo magnético. ¿Ok?
Resulta que acá tenía conectado un voltímetro. En realidad es un galvómetro, ¿de acuerdo? Pero en este caso vamos a decirle voltímetro, ¿de acuerdo? Y le marcaba 0 voltios, ¿de acuerdo? Y esto de acá, en cuanto lo metía acá, resulta que la perilla se le iba para acá. O sea, la perilla, que básicamente pues es un puntero, ¿ok? Bueno, esa perilla acá de la nada se le iba para acá, ¿ok? Pero en cuanto la sacaba, se le iba para el otro lado, para acá. ¿Ok? Eso es extraño. O sea, la FEN cambia dependiendo de cómo yo entre o saque el imán. Resulta que Faraday metió el imán dentro de la bobina y en esa bobina pues no obtuvo ninguna lectura en el galvómetro, solo cuando esto está en movimiento. ¿Ok? Sí. En el día de mañana, ya con más detalle, vamos a ver que aquí, en este cable de acá, básicamente es como que en este pedazo de alambre acá se crea como una fuente pequeña de voltaje acá, que va a crear una FEN inducida, y esa FEN inducida es el flujo magnético. ¿Ok? Es la variación del flujo magnético. ¿De acuerdo? Entonces es importante que vengan un poquito leyendo esto. ¿Ok? Y esto, y esto será importante porque se sabe de que ustedes ya saben que no solo hay imanes, sino que hay cables que a través de una corriente que pasa genera un campo magnético. Y a su vez, como esto genera un MAFEN, que es un voltaje, y un voltaje va a generar una corriente inducida. ¿Ok? Y eso a su vez también puede provocar un campo magnético. Mira esta relación interesante. ¿Se acuerda que usted tenía una carga dividido para una diferencia potencial era igual a la capacitancia? ¿Ok? Pero usted sabía de que el voltaje, cuando usted inducía, le generaba una carga. ¿Ok? Entonces, pasaba de que cuando usted calculaba la capacitancia, la carga de alguna manera dependía del voltaje, y eso lo hacía independiente de la carga del voltaje y simplemente dependía de la geometría. ¿Ok? Entonces, mira acá esta relación importante. Bueno, entonces, cuando se hace una regla de la cadena, aquí, sabiendo que ese flujo magnético es generado por una corriente de I. Entonces, aquí se hace regla de la cadena, ¿ok? Y esta porquería de acá, esto, chicos, es lo que se le conoce como inductancia. Inductancia, que va a ser una propiedad que almacena una cantidad de energía en una unidad de corriente, en una unidad de flujo magnético, en una unidad de corriente. ¿Ok? Y es una forma de almacenar energía en forma de campo magnético. Miren esta relación. Voltaje induce una carga. Voltaje corriente induce un campo magnético. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y eso vamos a ver en detalle el día de mañana. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias a quienes asistieron. Y en este caso nos veríamos el día de mañana y suerte en su prueba de salida. Recuerden que el, en las, la, él quedará grabada esto y subido a YouTube y también estará la otra sesión de magnetismo. Bien, chicos. Nos vemos mañana. Hasta pronto. Hola, buenas. Disculpe, quería pedirle, si usted me pudiese aceptar la solicitud del Teams para poder acceder a su grupo. Ah, claro. Tío, qué raro, no me ha notificado. Bueno, ahora sí. Ah, ya.
Ya listo, ya fuiste aceptado. Listo. Muchas gracias. Vete.